El presidente Juan Manuel Santos dijo hace menos de una semana que a las FARC no le esperan ni barrotes ni pijamas de rayas. El fiscal adelanta los procesos contra la guerrilla por crímenes de guerra y lesa humanidad que podrán recibir condena, pero tampoco cárcel. La historia del único sobreviviente de la masacre de los 11 diputados del Valle en el 2007 es la memoria viva de cómo los acribillaron. Para algunos no hay duda de que este secuestro que le pesa a todo el secretariado sí es un delito de lesa humanidad. Sigifredo López sobrevivió para contarlo. Cuando veo dos muchachos que se acercan hacia mí, pero grandotes, pues yo supongo que son mis hijos, pero yo no, sí, eso fue muy duro, ¿no? Y muy feliz, es el momento más feliz de mi vida. Me dicen, pues papá, no recuerdo, yo tal vez les dije, huevones, ¿cómo están de grandes? Algo así. Bueno, ese abrazo fue muy lindo. Sí. Luego el abrazo con mi mujer, con mi mamá. Cuando las FARC liberaron a Sigifredo López el 5 de febrero del 2009, después de 7 años de secuestro, sus dos hijos le dieron un enorme abrazo del oso, en vivo y en directo, en televisión nacional, que estremeció al país entero. Mi hermano fue el que me dijo, ahí está, ahí está. Él como que vio las botas y él arrancó a correr y yo salí corriendo detrás de él. Pero fue una alegría, yo creo que la alegría más grande que he tenido en la vida. La emoción de Colombia era doble. No solo regresaba de la selva, Sigifredo era el único sobreviviente del grupo de los 11 diputados del Valle que las FARC asesinó en la confusión de un fuego cruzado, un enfrentamiento entre los mismos guerrilleros. Pero eso fue mucho después. Desalojen los edificios para así mismo desactivar la ropa. Recuerda perfectamente lo que pasó desde que la guerrilla los engañó y los llevó dócilmente rumbo al secuestro perfecto, casi cinematográfico, ese 11 de abril del 2002. Hay una alerta de bomba en el edificio y en el edificio de la gobernación que queda al frente. Y nos sacaron por un lugar donde 2 años antes, en otro debate que había un problema de orden público, nos habían sacado y justo en esa puerta estaba una buceta, la vez pasada estaba una tanqueta del ejército. ¿Y ustedes todos obedientes? Como ovejas para el matadero. Hay cilindros de gas, dice el ejército, y entonces nos solicitaron una evacuación inmediata de la sede. Cuando vimos que no volteó para la brigada, sino que subió detrás del Hotel Intercontinental, preguntamos para dónde nos llevan. Y entonces allí un tipo, alias JJ, que luego que supimos que era alias JJ, se puso un brazalete de las FARC y dijo, están secuestrados. Los guerrilleros les dejaron hacer una llamada a su familia antes de un silencio que para él duraría 6 años, 9 meses y 2 días. Para los otros diputados, la vida entera. Me comuniqué con mi mujer, me comuniqué con mis hijos, les dije, prepárense, Diosito Santo, que sí, oren para que esto no dure tanto, ojalá que no, pero también prepárense para todo, y mucha fortaleza, estudien, sigan su vida normal. Yo aquí prometo ser fuerte y ustedes también allá. A mi familia quiero decirle que no se preocupe, que me encuentro bien de salud física, mental y espiritualmente. De esos años, Sigifredo, ¿el momento más duro cuál es? Hubo un momento a los 2 años que yo estuve muy cerca del suicidio. Yo estuve en una depresión tremenda. Yo era quizá el más rebelde. Yo sí vivía desesperado, fastidiado, no quería vivir. No soportaba que esos tipos me hablaran. Cada que yo protestaba me encadenaban, entonces la primera sanción fue de 2 días, 3 días, 1 semana, 15 días, 1 mes. Y en la sanción antes del asesinato de ellos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es la tragedia, me dijeron granijuetantas, ahora te quedas hasta diciembre por rebotado. Yo dije, hagan lo que quieran conmigo, ¿sí? Hagan lo que les dé tanta gana. Y lo que les dio la gana fue amarrarlo a un árbol, encadenarlo en una caleta aislada, lejos del resto de los secuestrados. Era una cadena gruesa, como las que utilizan para jalar, no tan pesada para jalar camiones, pero sí suficientemente gruesa, tampoco, un poco más gruesa que la de los perros. Y cuando necesitaba uno ir al baño, le llamaban ellos el chonto es un hueco, ¿sí? Que hacen pues con una pala de 1 metro de largo por 25 o 30 centímetros, y luego ya está la tierra, entonces uno con la bota le echa tierra. 4 días después. Y como si fuera un castigo divino por haber estado solo y separado de los demás,
y con 5 años y medio de cautiverio encima, se salvó de morir asesinado con sus 11 compañeros, que fueron masacrados por la guerrilla, que en una confusión entró en pánico y pensó que el ejército estaba intentando un rescate. Pero eso también se supo mucho después. A mí me castigaron el día jueves 14 de junio, más o menos era a las 4:30 de la tarde, habíamos terminado de comer, cuando escuché 2 disparos. E inmediatamente después otros 2 disparos. Yo me tiré al piso, porque allá uno aprende que uno tiene que quedarse quieto porque cualquier movimiento es detectado. Entonces me quedé quieto y solamente oraba. Eso, ahí están, dale. Era ráfagas y ráfagas y ráfagas, todos los tiros del mundo. Eso pudo haber durado 5 minutos de ráfagas. Y en mitad de las ráfagas escuché una voz que decía, no los dejen ir, no los dejen ir. E identifiqué la voz de Pocillo. Unos 20 minutos después ya me suben, pero no me pasan por donde estaban las antiguas caletas donde yo dormía con ellos, sino que me pasan por acá, atrás, me suben a un cerro. ¿Y usted les decía qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Y todo el mundo, un silencio, ¿sí? Y el rostro, nadie me explicaba qué pasó. En casos como los nuestros. Hasta que una madrugada el golpe de la noticia lo devastó. El día 28, 10 días después, fue que escuché yo a la esposa de uno de mis compañeros, que en la radio decía, acabo de leer un comunicado de las FARC que dicen que en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido murieron todos los diputados y que el único que se salvó fue Sigifredo López. Esa humanidad no va a... Se enteró de a poco, retazos de información del guardia y del guerrillero que lo cuidaban, a cuentagotas. Habían 54 hombres en un primer anillo cuidándonos, y luego el Frente 29, era así el segundo anillo. Alguna columna de ese Frente 29 ingresó al campamento sin avisar. Entonces el guardia le disparó, ellos contestaron y alguien dijo, se entraron los chulos. Los chulos son el ejército. El comandante dijo, mátenlos y vámonos. Pero en ese momento está cumpliendo una orden del secretariado de las FARC que públicamente y por radio habían dicho, se intentan rescate, ¿sí? Ellos no se iban a dejar quitar el trofeo. Por eso es que hay una responsabilidad penal de un crimen de guerra ordenado por el secretariado. Y no es cierto lo que dice el señor fiscal general de que no hay ninguna sentencia por delitos de lesa humanidad contra los del secretariado que están negociando en La Habana. Sí hay sentencias por el secuestro y por el asesinato de los compañeros. En el caso que se investigó, hay sentencias contra el secretariado por crimen de guerra. Un crimen de tanto impacto que las consecuencias pueden enredar jurídicamente al secretariado. Al menos tenemos que, como víctimas, expresar nuestro pensamiento y eso no es un delito. Y acá ya se volvió políticamente incorrecto decir la verdad. Gradúan de enemigo de la paz al que muestra su desacuerdo con la impunidad, y eso no es así. Yo considero que hay unos crímenes que no puede haber perdón y olvido. Si la Fiscalía los encuentra responsables y califica esta masacre como un delito de guerra o de lesa humanidad, necesariamente la cúpula de las FARC y Pablo Catatumbo deberán responder ante la justicia. Eso tuvo que ser terrible para usted. Eso fue el momento más difícil de mi vida porque yo entré en una depresión sombría. El golpe para su esposa Patricia y sus hijos fue muy angustioso. Pues fue una situación de mucho dolor porque habíamos compartido 5 años con las otras 11 familias. Éramos ya un grupo de 12. Era un dolor inmenso, sentíamos que también nuestro ser querido había fallecido. Veía yo a los otros niños huérfanos, a las esposas igualmente viudas. Yo sentía ese dolor y cada vez a partir de ahí sentí más cerca la muerte. 1 año y 8 meses después de la masacre, las FARC lo liberaron. López pensaba que ya nada malo podía pasarle en la vida y tenía ganas de vivir intensamente cada minuto y no desperdiciar la dicha de la libertad, que le duró poco. El objetivo que hemos estado observando. En el computador de Alfonso Cano apareció un video donde un hombre explicaba cómo prepararon el asalto a la Asamblea del Valle. Si soy diputado, avanzo. Para las autoridades, la voz y una nariz que se asomaba en las imágenes eran de Sigifredo López.
Además, el hombre de la cinta no pronunciaba bien la R, como el exdiputado, y 2 testigos lo acusaban de ser amigo de las FARC. De la noche a la mañana, Sigifredo pasó de ser víctima a victimario. Como cualquier delincuente, lo detuvieron, lo reseñaron y pasó 46 días preso en el búnker de la Fiscalía y 2 meses y medio más en casa por cárcel, su segundo calvario. El hombre del video resultó ser alias JJ, un cabecilla guerrillero abatido por el ejército poco antes del asesinato de los diputados. Pasaban por la casa, nos gritaban asesinos. Eso fue una situación que despierta amores como odios. Entonces, porque pues eso es una realidad y nadie sabe la familia lo que sufre cuando hay una persona detenida que la están acusando y que es inocente. El caso de Sigifredo destapó lo que se conoce como el carrusel de los falsos testigos. Es el director de la Fundación Defensa de Inocentes y trabaja en 47 casos de montajes judiciales. Es el presidente de la Federación de Víctimas de las FARC y el símbolo del temible carrusel que tiene a muchos empapelados o, en el peor de los casos, detenidos injustamente. Uno de los bandidos, de los criminales puede esperar cualquier cosa, secuestros, maltratos, ¿sí? Pero de la propia institucionalidad, de fiscales, de investigadores, que una institución que está hecha para garantizar el debido proceso, para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y resulta que organizan, y no fue lo que hemos venido con el tiempo detectando, que no fue un simple error judicial, y hubo todo un montaje. Usted está diciendo que en la Fiscalía trabajan pero en la Fiscalía bandidos. hay delincuentes. Claro que sí, un fiscal o un investigador que utilice falsos testigos para incriminar a ciudadanos inocentes es un delincuente, y por eso le digo a los ciudadanos, hay que denunciar con valentía, con valor civil, es la única forma de corregir y enfrentar este flagelo. A mí no me importa que me maten mañana, yo salí de este segundo secuestro con la frente en alto, el fiscal general me pidió perdón. A mi esposa Silvia Patricia, quiero decirte que jamás te había amado tanto como ahora. El 13 de mayo de 1980, a las 3 de la tarde, Sigifredo le dio el primer beso a Patricia Nieto y llevan 35 años de matrimonio. Una unión a prueba de todo. Ambos tienen la piel curtida por el dolor y a Sigifredo todavía le queda la fuerza que tuvo de joven cuando fue campeón nacional de lanzamiento de bala y martillo para hacer sentir su voz. La sociedad colombiana tiene que preparar sus corazones para la reconciliación, para el perdón, para recibir a esta gente y aceptar que esta gente regrese al seno de la sociedad. Pero esta gente tampoco puede pretender regresar como si no hubieran hecho nada. Ellos cometieron crímenes de lesa humanidad, reclutaron niños, pusieron bombas antipersonas, han hecho todo lo peor que puede hacer un ser humano. Y no han mostrado ningún arrepentimiento, no le han pedido perdón a nadie, no han reparado a nadie, no quieren pagar un solo día de cárcel. Tampoco es así. ¿Y usted sí sanó el corazón? ¿Usted sí perdonó desde el fondo del alma? Sí, yo perdoné de verdad, claro que sí. Lo que yo exijo es verdad y justicia. Hay un principio universal de derecho, el que daña paga. Bueno, estos señores, ¿cómo van a pagar? Ah, no, es que la guerra justifica todo y entonces se murió el que tenía que morir si no ha pasado nada. No, señores, esto no es la ley de la selva. La historia de Sigifredo le dio la vuelta al mundo, primero como un sobreviviente, a los 8 años de secuestro y a una masacre, pero luego... Sigifredo, tu hijo, nunca te ha fallado. 7.300.000 titulares lo presentaron como un criminal, acusado de autosecuestro, toma de rehenes, homicidio, rebelión y perfidia. El prontuario de un criminal. Investigar todos los hechos que llevaron a la privación de la libertad de Sigifredo López. El propio Eduardo Montealegre le pidió disculpas. Mientras tanto, él espera que se sepa la verdad en los más de 967 casos de 3.500 falsos testigos que investiga hoy la Fiscalía. Porque hay una guerra sucia que no solo se libra en el monte, también en los estrados judiciales.
En menos de un mes se define si el proceso contra la fiscal Marta Lucía Zamora por el montaje del caso a Sigifredo López se archiva o arranca en firme. Mientras tanto, Sigifredo sigue esperando con 2 demandas que el Estado lo repare. Una plata por el secuestro y otra más por la equivocación de la Fiscalía.